¿Qué es ese bautismo en el Espíritu Santo? Poco después que nos interesemos en el papel que desempeñaba el Espíritu Santo en ayudar a los muchachos a librarse del vicio de las drogas, nos visitó en el centro de rehabilitación un sacerdote jesuita. También él quería saber respecto del bautismo. Había escuchado a nuestros jóvenes en una concentración al aire libre y quedó tan impresionado que quería conocer su secreto. Pasamos una tarde con el padre Gary en el centro de rehabilitación, explorando con él los profundos significados del bautismo. La primera cosa que hicimos fue enseñarle referencias bíblicas relativas a las experiencias del bautismo del Espíritu Santo en la versión católica de la Biblia. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia de una iglesia particular, le dije. Tenemos episcopales y luteranos y bautistas y metodistas que trabajan con nosotros, todos los cuales han sido llenos del Espíritu Santo. En su esencia, le informamos al padre Gary, el bautismo es una experiencia religiosa que otorga poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús cuando se presentó a sus apóstoles después de la muerte. En mi despacho, el padre Gary y yo examinábamos las Sagradas Escrituras. La primera referencia que se hace a este acontecimiento especial se encuentra en la primera parte de la historia del Evangelio. Los judíos, como usted recuerda, se preguntaron por un tiempo si Juan el Bautista era el Mesías, pero Juan les dijo: «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad, dijo Juan, y esta es la predicación importante, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Desde el comienzo del cristianismo, entonces, este bautismo en el Espíritu Santo ha tenido un significado especial, puesto que señala la diferencia entre la misión de un simple hombre, pero eficaz e intrépida que sea, y la misión de Cristo. Jesús bautizaría a sus seguidores con el Espíritu Santo. En sus últimas horas sobre la tierra, Jesús pasó gran parte de su tiempo hablando a sus discípulos respecto del Espíritu Santo, quien vendría a la tierra después de la muerte de Cristo para acompañarles, consolarles y conducirles y otorgarles poder que les permitiera llevar adelante la misión. Luego, después de la crucifixión, se les apareció y les dijo que no se fueran de la ciudad de Jerusalén, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: «Oísteis de mí». Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego pasamos al segundo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue inmediatamente después de esto, le recordé al padre Gary que los discípulos se congregaron en Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta experiencia de Pentecostés es lo que nos da a nosotros, los pentecostales, nuestro nombre. Asignamos tremenda importancia al bautismo del Espíritu Santo tal como fue predicho por Juan, prometido por el Padre y experimentado en Pentecostés. Estoy seguro que usted habrá observado el notable cambio que ocurrió en los apóstoles después de esta experiencia. Antes habían sido personas tímidas y carentes de amor. Después recibieron ese poder del que Cristo habló. Sanaron a los enfermos, echaron fuera demonios, resucitaron muertos. Los mismos hombres que se habían ocultado el día de la crucifixión, después de la experiencia de Pentecostés, se enfrentaron con un mundo hostil y proclamaron su mensaje. Luego le hablé al padre Gary respecto del gigantesco avivamiento que se esparció por los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Suramérica a principios del año 1900. En el corazón mismo de este avivamiento latía el mensaje de que el poder que había recibido la Iglesia el día de Pentecostés, en su mayor parte, había perdido su eficacia, pero podía ser recobrado de nuevo por medio del bautismo en el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos nos habla de 5 ocasiones diferentes cuando la gente recibió esa experiencia. Le dije, y los primeros pentecostales notaron que en 4 de estas 5 ocasiones la gente que fue bautizada con
con el Espíritu Santo, comenzó a hablar en otras lenguas. El padre Gary quería saber cómo era el hablar en lenguas. Es como hablar otro idioma, un idioma que usted no entiende. Uno por uno le señalé al padre Gary los lugares en la Biblia en donde la experiencia de hablar en lenguas siguió al bautismo en el Espíritu Santo. Los discípulos hablaron lenguas en Pentecostés. Saulo fue lleno del Espíritu Santo después de su conversión en el camino de Damasco y posteriormente habló en lenguas diciendo: «Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros». Los miembros de la casa de Cornelio fueron bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Los nuevos creyentes en Éfeso fueron similarmente bautizados y comenzaron a hablar en lenguas. Aún en la historia del quinto bautismo en Samaria, Simón el mago vio que algo tan extraordinario ocurrió que él también quiso tener para sí mismo ese poder y ofreció dinero para recibirlo, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. ¿No parece acaso lógico en la experiencia de que fue testigo era también hablar en otras lenguas? Eso tiene sentido, supongo. Si ocurrió en todos los otros bautismos, ¿cuándo recibió usted esa experiencia? Durante 3 generaciones nuestra familia la ha recibido y luego hablamos un rato respecto de mi abuelo, aquel extraordinario y fogoso predicador. Oyó por primera vez este mensaje pentecostal en el año 1925 y predicó en contra de él también en toda ocasión que se le presentaba. Pero luego un día, según cuenta, mientras que estaba en el púlpito predicando contra los pentecostales, él mismo comenzó a temblar y a sacudirse, que es una de las cosas que ocurre con frecuencia cuando la gente siente por primera vez que ese poder fluye por su cuerpo. Es algo que uno siente, así como una pequeña descarga eléctrica, con la excepción de que la sensación es agradable. De cualquier manera, mi abuelo fue la persona más sorprendida del mundo cuando le ocurrió a él, y él mismo recibió el bautismo en el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Desde ese día en adelante predicó el Pentecostés en todo momento y en todo lugar que podía, puesto que vio personalmente cuánto poder había en esa experiencia. Mi padre recibió el bautismo en el Espíritu Santo cuando contaba 25 años de edad, y yo lo recibí cuando tenía solo 13. 3 generaciones de Wilkerson predican este mensaje en la actualidad. El padre Gary quería saber cómo era en realidad esta experiencia. ¿Por qué no se lo preguntamos a los muchachos?, le dije. Lo invitamos a que almorzara con nosotros y mientras comíamos pollo asado y ensalada, el padre Gary escuchó a varios de nuestros jóvenes describir cómo había sido el recibir el bautismo en el Espíritu Santo. La primera fue una muchacha de 12 años llamada Neda. Lo habíamos encontrado en Coney Island, vagando como si estuviera perdida. Le dijo a Linda Meissner que el placer sexual y el alcohol eran los motivos de sublevación contra su familia. Solía beber mucho, dijo, y me iba con cualquier muchacho que me mirara. Odiaba a mis padres, especialmente a mi madre. Linda me trajo aquí al centro de rehabilitación y sentada en la capilla escuché lo que todos los otros muchachos hablaban de la manera en que Jesús lo había ayudado cuando sentían tentaciones. Cuando yo tenía problemas, como por ejemplo andar acompañada de un muchacho, yo solía quedar confundida y disgustada. Pero estos adictos a las drogas tenían también problemas peores que los míos. Aún somos tentados, decían, pero ahora siempre corremos a la capilla y oramos. Cuando oraban, hablaban en otras lenguas, pero se veían felices y estaban tan seguros de sí mismos. Y cuando se ponían de pie, la tentación había desaparecido. De manera que yo quise la misma cosa. Fui a la capilla un día para orar por mí misma. Comencé contándole a Dios todos mis problemas y le pedí que viniera a mi corazón como lo había hecho con esos adictos a las drogas. Como una luz enceguecedora, Jesús penetró en mi corazón. Algo se hizo cargo de mi voz. Me sentí como si estuviera sentada junto a un río que corría dentro de mí y que brotaba luego de mí como un idioma musical. Fue después de esta experiencia que uno de los obreros me mostró en el libro de los Hechos lo que yo había recibido. Fue lo más maravilloso que me había ocurrido jamás. El padre Gary escuchaba sentado asintiendo con la cabeza y diciendo de vez en cuando: sí, sí, en reconocimiento de lo que la joven decía. El muchacho que habló a continuación provocó una reacción en el padre Gary. Primero de todo, dijo Juan, yo sé que esto es una realidad, ¿y sabe por qué? Porque después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, Jesucristo pareció surgir de la misma Biblia, se convirtió en una persona viva que quería estar conmigo y ayudarme a resolver mis problemas. Sí, dijo el padre Gary, eso es extraordinario.
En cuanto a mí, dijo un muchacho llamado José, él me ayudó a libertarme de las drogas. Solía usar barbitúricos y marihuana y comencé a inyectarme heroína debajo de la piel. Ya tenía el hábito mental, era algo que me impulsaba a hacerlo. Cuando supe de Jesús, lo que me impresionó fue que a pesar de los pecados de la gente, Jesús aún lo amara. Me conmovió cuando supe que respaldaba sólidamente sus promesas, al penetrar en el corazón mediante este bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llamado el Consolador, según me dijeron. Cuando yo pensaba en consuelo, pensaba en una botella de vino y media docena de barbitúricos. Pero estos muchachos hablaban de un consuelo del cielo, un consuelo que daba al corazón la sensación de limpieza, de manera que comencé a querer esto a igual que Neda. En la capilla, dijo señalando con la cabeza hacia la puerta, rogué a Dios pidiéndole ayuda y fue entonces cuando acudió en mi auxilio. Se apoderó de mis labios y de la lengua y comencé a hablar en un nuevo idioma. Al principio yo pensé que me había enloquecido, pero de repente supe que eso no podía ser porque algo me ocurría también. Ya no me sentía solo, no tenía más deseo de ingerir narcóticos y amaba a todos. Por primera vez en la vida me sentí limpio. Y uno tras otro los muchachos continuaron hablando, puesto que cada uno quería contar lo que le había ocurrido a él. Tuvimos que hacer que se turnaran para hablar uno por vez. Cuando el padre Gary partió 1 hora más tarde, todavía murmuraba: sí, sí. Dijo que quería hablar de esta experiencia con algunos de sus amigos en la Universidad de Fordham. Yo solo hubiera querido que se hubiese quedado un poco más, puesto que esa misma noche otro muchacho recibió el bautismo en el Espíritu Santo y podría haber presenciado personalmente esta experiencia. El muchacho se llamaba Roberto, contaba 16 años de edad, había usado heroína durante 2 años y antes de marihuana. Había estado preso 4 veces, una vez por acuchillar a otro miembro de la pandilla en una lucha callejera. El muchacho no había muerto, pero Roberto temía que algún día iba a matar a alguien, a diferencia de muchos de los muchachos que vienen al centro de rehabilitación. Roberto tenía padres que lo ayudaban. Trataron por todos los medios de prestarle auxilio, pero el descenso vertiginoso de Roberto solo aumentaba de ritmo. Esa tarde me encontré con Roberto en la capilla. Inquieto, sin sosiego, se movía nervioso de un lado para otro. Adiviné que estaba a punto de ponerse una inyección de estupefacientes. Tengo varios problemas, David, me dijo retorciéndose las manos nerviosamente. Cuando un adicto a las drogas dice que tiene problemas, significa que necesita establecer contacto con un traficante de drogas e inyectársela de inmediato. De manera que comencé a hablar con Roberto de nuevo respecto del bautismo en el Espíritu Santo. Nicky predicará del bautismo en el Espíritu Santo esta noche. Ven y deja que el Espíritu Santo penetre en tu corazón. Yo no sé, David, tengo que buscar aire fresco. No me siento muy bien. Lo dejé ir y francamente no esperaba verlo de nuevo. Pero esa noche estaba en la capilla cuando llegué. Por la forma que sufría me di cuenta que no se había inyectado la heroína. Me senté junto a él y lo observé cuidadosamente. Varios de los expandilleros y adictos a las drogas se ponían de pie y cantaban sencillamente la historia de las maravillas que les estaba aconteciendo. Nicky predicó respecto de la necesidad que tenía todo adicto a las drogas de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Si quieren poder en sus vidas, si dependen de la aguja hipodérmica y quieren realmente un cambio, escuchen lo siguiente. El Espíritu Santo es lo que ustedes necesitan y cuando lo reciban ustedes también recibirán 10 dones especiales en los cuales podrán depender. Les voy a hablar de ellos. Si tienen papel y lápiz, pueden copiar las cintas bíblicas que señalan en donde los encontré. Primero de todo, tendrán poder. Pueden leerlo en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego tendrán un consolador. Juan capítulo 14, versículo 26. Un consolador es alguien que estará junto a ustedes y les dará fortaleza. Los consolará. Luego tendrán protección. Vean Hechos capítulo 16, versículo 6. Como el Espíritu Santo les prohíbe a los apóstoles dar un paso que hubiera sido trágico. Él los guiará también a ustedes de esta manera. Y aquí hay uno importante. Ya no serán ustedes perseguidos por la mente carnal, sino que apreciarán valores espirituales. Véanlo en Efesios capítulo 2, versículo
versículos 3 al 6. Y ustedes tendrán vida. Ahora ustedes marchan hacia la muerte, pero el Espíritu Santo dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6 que tendrán nueva vida. Y ustedes vivirán con el Espíritu de verdad. La aguja hipodérmica les hace una promesa que nunca cumple. Uno no consigue libertad después de haberse inyectado heroína, sino que la situación empeora. Juan capítulo 16, versículo 13, les dice que ustedes tendrán la verdad. El acceso al Padre será de ustedes. Lean Efesios capítulo 2, versículo 18. Y las últimas tres, ustedes tendrán esperanza. ¿Cuántos de ustedes tienen eso ahora? No son muchos. Ustedes tendrán esperanzas, dice Romanos capítulo 15, versículo 13. Y la base de todo esto se encuentra en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Ustedes que están sentados ahí tendrán libertad. ¿Y cómo se obtiene todo esto? Mediante una experiencia dramática, repentina y sobrecogedora. Léanlo por ustedes mismos en Hechos capítulo 10, versículo 44. Y luego Nicky se detuvo, bajó la voz y habló casi en un susurro. Eso es lo que les espera a ustedes en esta nueva vida, dijo. Pero aquí esta noche yo no creo que querramos leer respecto de esta vida. Yo creo que no queremos hablar de esta vida, pero sí queremos experimentarla. Si ustedes quieren este cambio, este poder y esta esperanza y esta libertad en la vida, pasen al frente y pónganse de rodillas. Voy a imponerles las manos en la cabeza como lo hizo Pablo, y algo les va a ocurrir a ustedes como les ocurrió a los nuevos creyentes en la época de San Pablo. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Roberto me miró y se puso de pie de un salto, y mi corazón saltó con él. Quiero todo lo que Dios tiene para mí, dijo. Quiero algo definitivo para no volverme atrás jamás. Se puede decir que Roberto corrió hacia el altar, agarró las manos de Nicky y se las puso en la cabeza. Casi de inmediato le ocurrió a este muchacho lo mismo que le había ocurrido a mi abuelo. Comenzó a temblar como si una corriente eléctrica circulara por su cuerpo. Cayó de rodillas y otros muchachos se congregaron a su alrededor orando. Fue como vivir de nuevo la escena que se describe en el libro de los Hechos. En menos de 2 minutos un nuevo idioma fluía de los labios de Roberto. Salía como un manantial que borbotara de tierra seca. Naturalmente que todos se regocijaban. Todos los demás ex adictos se reunieron alrededor de Nicky y Roberto comenzaron a decir: va a salir todo bien, va a tener éxito. Nicky seguía diciendo: gracias Señor, gracias por ayudar a estos muchachos. Los otros lo imitaron: gracias Señor, gracias por ayudar a estos muchachos. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti Señor.